Mi nombre es David, o bueno, ese es el nombre que voy a usar aquí. Hace unos meses, estaba desesperado por dinero para la universidad y acepté un trabajo en el turno de la noche en un Oxxo. Pero no era cualquier Oxxo. Era uno que estaba bastante aislado, en una de las calles menos transitadas de Coyoacán. Desde el primer día, mis compañeros del turno de día echaban broma. No te vayas a quedar dormido, me decían, que aquí espantan. Yo solo me reía. La verdad es que no creo en fantasmas, o al menos, no creía. Pero las historias no paraban, hablaban de que algo se sentía en la tienda, de cosas que se movían solas, de clientes que no eran lo que parecían. Jamás imaginé que en una sola noche viviría las 3 peores experiencias de mi vida. Esto que van a escuchar, lo que estoy a punto de contarles, es el resultado de esa grabación. Es lo que pasó después de que le puse llave a la puerta y vi cómo el último coche se perdía en la oscuridad. Esta es la prueba de que, en ciertos lugares, lo único real después de medianoche es el terror. Si eres de los que se sugestionan fácil, en serio, te recomiendo que pares aquí. Para los demás, les pido que se suscriban, porque no sé qué va a pasar después, y quizá esta sea la única forma de que alguien conozca mi historia. Relato 1. La figura en el refrigerador. La noche arrancó como cualquier otra. Serían como las 2 de la mañana. Ya había pasado la oleada de los últimos fiesteros y la tienda se había quedado en esa calma absoluta que hay justo antes del amanecer. Lo único que se oía era el zumbido de los refrigeradores, una vibración que se te mete en el pecho. Yo estaba en el mostrador, pasándole un trapo a la superficie por milésima vez, más para no dormirme que por limpiar. La tienda estaba impecable, casi como un quirófano bajo la luz blanca y fría de los focos. Todo en su lugar, cada pasillo vacío. Y fue entonces que lo vi. Un parpadeo en el reflejo de los refris de bebidas, al fondo de la tienda. Al principio, no le di importancia. Pensé que era un fallo de luz, algo normal. Pero volvió a pasar. Y esta vez me di cuenta, no era un foco del techo. Era una de las luces de adentro del refrigerador, el del fondo, el de los refrescos de cola. Se apagó y se prendió. Sola. Dejé el trapo en el mostrador y me quedé viendo. El zumbido de ese motor en particular pareció cambiar, se hizo más grave, casi como un gruñido bajo que apenas se distinguía del resto. Me dije a mí mismo que ya estaba paranoico. El cansancio, la soledad, las historias tontas de mis compañeros. Pero esa sensación de que algo andaba muy mal se me pegó como el frío del aire acondicionado. Me levanté y caminé despacio hacia el fondo, escuchando cómo mis pasos retumbaban en el silencio. Cuando llegué frente al refrigerador, todo parecía normal. La luz de adentro estaba prendida, iluminando las botellas. El zumbido era el de siempre. Suspiré, sintiéndome como un idiota. Ya me iba a dar la vuelta cuando vi algo en el cristal. Era mi reflejo, distorsionado por el vidrio. Pero detrás de mí, en el reflejo del pasillo vacío, algo no cuadraba. Había una mancha negra. Me quedé congelado. No me atrevía a voltear. Tenía los ojos clavados en el reflejo. La mancha no era una simple sombra. Tenía una forma que recordaba a una persona, alta y flaca, pero era una oscuridad total, una que parecía tragarse la luz. Era como ver un hoyo en la realidad con la silueta de alguien. Y entonces, le vi los ojos. 2 puntos de luz opaca, como carbones a punto de apagarse, que brillaban en la parte de arriba de la mancha. Esos ojos no estaban en el pasillo. Estaban en el reflejo. Y me estaban viendo. El pánico se apoderó de mí. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la cabeza. Quería gritar,
correr, pero tenía los pies pegados al piso. Lo peor era que la figura en el reflejo parecía copiar mi postura, pero de una forma torcida, al revés, como si fuera mi negativo. Levanté una mano temblorosa, y la sombra en el cristal también levantó una especie de brazo oscuro. Pero no era mi reflejo. Mi mano estaba abierta, la suya parecía una garra con dedos demasiado largos. Tragué saliva, buscando una explicación. Un juego de luces, el reflejo de algo en la calle, pero la calle estaba desierta. No había nadie. Estábamos solo yo y esa cosa. Y entonces, pasó lo imposible. La figura en el reflejo se movió, por su cuenta. Se inclinó hacia el cristal, como si quisiera salir. Los ojos de carbón se hicieron más brillantes. Vi como uno de sus brazos se estiraba, no en el pasillo, sino dentro del reflejo, hacia el vidrio del refrigerador. Su mano oscura tocó el cristal desde el otro lado. Y el vidrio, justo en ese punto, se cubrió de escarcha, como si un frío infernal saliera de su toque. El vaho se extendió, y con un dedo negro y afilado, la criatura empezó a escribir. Las letras eran torpes, como de un niño. Una por una, formaron una frase que me heló el alma: «Quédate conmigo». Fue suficiente. Mi instinto de supervivencia por fin reaccionó. Solté un grito ahogado y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con mis propios pies hasta llegar al mostrador. Agarré el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas pude desbloquearlo. Tenía que grabarlo. Necesitaba una prueba. Con la cámara encendida, me asomé con pánico por encima del mostrador. La figura seguía ahí, en el reflejo. Pero ahora estaba más cerca, más grande. Ya no estaba al fondo del pasillo, sino justo detrás de mi reflejo, como si me estuviera abrazando desde otra dimensión. Levanté el teléfono, tratando de enfocar. La imagen en la pantalla temblaba sin control. Por un segundo, pude capturarla, la negrura, los ojos brillantes. Y en ese instante, la figura se abalanzó hacia adelante. No hacia mí, sino hacia mi reflejo. Se lanzó sobre la imagen de mí sosteniendo el teléfono, y justo en el impacto, la pantalla de mi celular se llenó de estática y soltó un chillido agudo, ensordecedor. La imagen se distorsionó y el video se cortó. Cuando el chillido paró, volvió el silencio, más profundo y aterrador que antes. Me atreví a mirar otra vez. No había nada. El reflejo solo mostraba el pasillo vacío. La escarcha del refrigerador había desaparecido. Las palabras ya no estaban. Era como si nada hubiera pasado. Si no fuera por el video dañado en mi celular y un olor a ozono, a quemado, en el aire, juraría que me había vuelto loco. Pero algo había cambiado. Me acerqué con cuidado, paso a paso, de vuelta al refrigerador. Todo se veía normal, menos por un detalle. En el suelo, justo donde había estado esa cosa, había una lata de refresco. Estaba abierta, y se derramaba un líquido espeso y negro que no olía a refresco, sino a tierra mojada y a algo podrido. Desde esa noche, el motor de ese refri nunca se apaga por completo, y a veces, de madrugada, su zumbido todavía suena como un susurro que dice mi nombre. Respiré hondo, tratando de que me dejaran de temblar las manos. Me apoyé en el mostrador, con un sudor frío en la espalda. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una alucinación por no dormir? Las leyendas de Coyoacán, las que cuentan en los tours para turistas, hablan de brujas y de espíritus que se quedan atrapados en objetos, en espejos, en lugares. ¿Sería posible que una de esas historias fuera real y que viviera en el congelador de un Oxxo? No tenía ni idea.
Solo sentía un miedo profundo que se me había instalado en el estómago. Me senté en el banquito detrás del mostrador, mirando la puerta, rezando para que amaneciera o para que entrara un cliente, lo que fuera para romper esa atmósfera de terror. Y me pregunté, ¿soy el único? ¿Alguien más ha visto algo así? Si tú, que estás viendo esto, has trabajado en un turno de noche, en una gasolinera, en un hospital, donde sea, y has visto algo que no tiene explicación, algo que se esconde en los reflejos, por favor, déjamelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy solo en esto. Necesito saber que no me estoy volviendo loco. Relato 2. El cliente que se desvanece. Pasó casi una hora. Una hora eterna en la que cada ruido me hacía saltar. Revisé las grabaciones de seguridad. Nada. Mostraban el pasillo vacío todo el tiempo. Solo me veía a mí, mirando como un tonto al refrigerador, corriendo y luego asomándome con el teléfono. Ni figura, ni sombra, nada. La única prueba era el archivo corrupto en mi celular y la mancha apestosa en el piso, que limpié con manos temblorosas y medio rollo de papel. Poco a poco, intenté convencerme de que me lo había imaginado por el estrés. Y casi lo lograba, cuando sonó el timbre de la puerta. Un tintineo agudo que casi me mata del susto. Miré hacia la entrada. Un hombre acababa de entrar. La simple normalidad de ver a un cliente fue un alivio tan grande que casi me pongo a llorar. Pero el alivio duró poco. Mientras el hombre se acercaba al mostrador, una nueva ola de inquietud me recorrió. Era un anciano, muy encorvado. Llevaba un poncho viejo y descolorido, aunque no hacía frío. Su cara estaba llena de arrugas, tan profundas que parecían cicatrices, y sus ojos estaban vacíos. No es que fuera ciego, es que simplemente no había nada ahí. Ni emoción, ni pensamiento. Nada. Dos pozos oscuros. Se movía muy lento, arrastrando los pies. El reloj de la caja marcaba las 3 de la mañana. En punto. Se paró frente a mí, sin decir nada. El silencio se hizo pesado, tenso. No miraba los productos, solo me veía a mí con esa mirada hueca. Buenas noches, le dije, y mi voz sonó demasiado fuerte. ¿En qué le puedo ayudar? No respondió. Solo levantó una mano huesuda y señaló hacia el pasillo del pan. Su dedo era largo y nudoso, con la uña amarilla y partida. ¿Quiere pan?, pregunté, intentando sonar normal. El anciano asintió lentamente, una sola vez. Y con una voz que era un susurro rasposo, como de hojas secas, dijo 2 palabras, el de siempre. Fruncí el ceño. Llevaba poco tiempo ahí, pero jamás lo había visto. Disculpe. Volvió a señalar, ahora con más fuerza, a un estante en particular. Un estante que estaba totalmente vacío. Ahí poníamos las donas que sobraban, pero esa noche ya no había. Señor, lo siento, pero ya no queda nada ahí. Se nos terminó. El hombre pareció no escucharme. Bajó la mano y empezó a sacar algo de su bolsillo. Una por una, puso varias monedas sobre el mostrador. El sonido era opaco, sordo. Miré las monedas y sentí otro escalofrío. No eran pesos. Eran monedas viejísimas, de cobre, oxidadas. Reconocí algunas, eran de esas de centavos de los años 50, totalmente fuera de circulación. Esto, señor, no le puedo aceptar esto, tartamudeé. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Por un segundo, me pareció ver una chispa de algo ahí dentro, una tristeza infinita. Volvió a susurrar, su aliento olía a polvo, a tierra. Ahí está mi lugar. Y señaló de nuevo el estante vacío.
En ese momento, solo quería que se fuera. Decidí seguirle la corriente. Está bien, le dije, forzando una sonrisa. Déjelo así. Invita a la casa. Tomé las monedas, y al rozar su mano, sentí un frío que no era de este mundo. Un frío helado, profundo, que me recorrió el brazo y me paralizó por un segundo. Fue tan horrible que quité la mano como si me hubiera quemado. El anciano inclinó la cabeza, quizá como agradecimiento. Sin decir más, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta, con esa lentitud desesperante. Lo seguí con la mirada, esperando escuchar el timbre de la puerta, la prueba de que se había ido. Necesitaba oír ese sonido. Me agaché un segundo, solo uno, para guardar esas monedas raras debajo del mostrador. No quería que se mezclaran con el dinero de verdad. Cuando me levanté, el hombre ya no estaba. Miré la puerta de cristal. Estaba cerrada. El pasillo, vacío. Y lo más imposible, el timbre nunca sonó. Ni un tintineo. Simplemente, se había desvanecido. Se me atoró la respiración. Corrí a la puerta y miré a la calle. Nadie. Ni una sombra. Nada. Era como si se hubiera disuelto. Volví al mostrador, con la cabeza dándome 1000 vueltas. Revisé las cámaras otra vez. La grabación era de locos. Me mostraba a mí, hablando solo, haciendo gestos a un pasillo vacío, reaccionando a un cliente que no estaba ahí. El anciano no salía en la grabación. Fue entonces que recordé las historias de la zona, las que me habían contado los clientes más viejos. Historias de esa misma esquina, mucho antes de que construyeran el Oxxo. Decían que el terreno estaba maldito, que hacía décadas, una de las famosas brujas de Coyoacán había perdido a su único hijo en un ritual que salió mal, justo en ese pedazo de tierra. Y que, rota de dolor, había maldecido el lugar, condenando a los espíritus a vagar por ahí para siempre, buscando algo que jamás encontrarían. Saqué las monedas. Las sostuve en mi mano, sintiendo ese frío antinatural. El pan de siempre, susurré. Un cliente eterno, pagando con dinero muerto, buscando algo que ya no existe, en un lugar construido sobre su propia tragedia. Y de repente, mientras miraba las monedas, me pareció escuchar un eco lejano, casi imperceptible, en el aire de la tienda, la risa apagada de un niño. Relato 3. El terror después de medianoche. Después del anciano, el miedo dejó de ser algo que venía en oleadas. Se convirtió en mi estado normal. Ya no estaba asustado, estaba aterrorizado. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un mal presagio. Quería largarme de ahí. Quería llamarle a mi jefe, inventar cualquier cosa, una emergencia, lo que fuera. Pero una parte de mí, una parte masoquista y curiosa, necesitaba ver cómo acababa esto. Y mi teléfono seguía grabando, apoyado en el estante de cigarros, su lucecita roja como un testigo silencioso de mi locura. El tiempo se arrastraba. 3:30 de la mañana. 4 de la mañana. El silencio era total. Demasiado total. Hasta el zumbido de los refrís parecía haberse callado. Era un silencio que esperaba algo, como la calma antes de una tormenta. Me atrincheré detrás del mostrador, armado con un trapeador como si fuera una lanza. Me sentía ridículo y, al mismo tiempo, completamente justificado. A las 4:17 de la mañana, empezó el infierno. Primero, fue uno de los focos largos del techo, que empezó a parpadear. Pero no rápido, como cuando se va a fundir. Era un parpadeo lento, con ritmo. Prendido. Apagado. Prendido. Apagado. Como un latido enfermo. Luego se le unió otro,
y otro más, hasta que toda la tienda se convirtió en un pulso de luz y sombra que hacía que los pasillos parecieran retorcerse. Me tapé los ojos, mareado, con náuseas. Y entonces, escuché el primer golpe. Seco. Miré al pasillo de las botanas. Un paquete de papas había caído del estante, como si alguien lo hubiera aventado. Luego otro. Y otro. Las cosas empezaron a llover de los estantes en todos los pasillos. Latas rodando, cajas de cereal golpeando el piso, botellas de plástico cayendo en una cascada de caos. Era un ataque poltergeist, un berrinche invisible y violento. Me agaché detrás del mostrador, cubriéndome la cabeza con las manos. El ruido era ensordecedor. Y en medio de todo ese estruendo, empecé a escuchar susurros. Al principio no entendía nada, un siseo que venía de todas partes. Pero poco a poco, se hicieron más claros. Eran voces, muchas, de hombres, mujeres, niños, todas hablando al mismo tiempo. Y en medio del caos, empecé a oler algo. Un olor espeso y dulce, como a incienso quemado, que me dificultaba la respiración. De golpe, todo paró. El silencio que vino después fue peor. Las luces dejaron de parpadear y se quedaron fijas, iluminando el desastre. La tienda parecía saqueada. Pero no había nadie. Me levanté despacio, temblando de pies a cabeza. Y fue entonces cuando las vi. En el piso, que segundos antes estaba seco, ahora había huellas. Huellas de pies descalzos y mojados, como si alguien acabara de salir de una alberca. Pero no había agua. Las huellas simplemente aparecían en el piso seco, una tras otra, formando un camino. Empezaban en el pasillo del fondo, donde vi la sombra, y avanzaban lentamente. Pero no iban hacia la puerta. Venían hacia mí. Formaron un círculo perfecto alrededor del mostrador, atrapándome. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz rota. ¿Qué quieren? La única respuesta fue un susurro, esta vez clarísimo, justo a mi lado. Como si saliera del aire. David. Mi nombre. Susurró mi nombre. Me giré de golpe. Nadie. El pánico se convirtió en terror puro. Miré hacia arriba, al techo, buscando de dónde venía el sonido. Y se me heló la sangre. Presionando contra las placas blancas del falso techo, había manos. Manos pálidas, casi transparentes, con dedos larguísimos. No estaban rompiendo el techo, sino empujando desde arriba, como si hubiera gente atrapada ahí, tratando de salir. Una mano, luego 2, 10, el techo sobre mí estaba cubierto de manos que se hundían en el material, arañando en silencio, desesperadas por alcanzarme. Retrocedí, tropecé con una lata y caí al suelo. El teléfono, que seguía grabando, se resbaló del estante y cayó a mi lado, con la cámara apuntando justo hacia arriba, capturando esa visión horrible. Y entonces, la voz regresó. Ya no era un susurro. Fue un grito desgarrador que pareció salir de dentro de mi propia cabeza, una voz de pura agonía que gritaba mi nombre una y otra vez. David. El terror fue tan absoluto que mi cuerpo se apagó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar como una de las placas del techo, justo encima de mí, empezaba a doblarse. Apareció una grieta, y por ella se filtró una oscuridad más profunda que la noche. La sombra del refrigerador, esa negrura que se tragaba la luz, comenzó a derramarse desde el techo, cayendo sobre mí. Lo último que recuerdo es el teléfono cayendo de lado, grabando el piso por un segundo antes de que una sombra enorme lo cubriera todo, y la imagen se volviera negra. Y después, nada. Eso fue lo último que grabé.
No sé qué pasó después. Me desperté en el suelo, con los primeros rayos de sol entrando por la puerta. La tienda estaba en silencio. El desastre seguía ahí, pero las manos del techo habían desaparecido. No había huellas. El olor a incienso ya no estaba. Recogí mis cosas y me fui de ahí sin decir nada. No le llamé a mi jefe. No renuncié. Simplemente me fui. Han pasado 2 días. No he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra cayendo sobre mí, escucho esa voz gritando mi nombre. No sé qué hacer. No sé qué era esa cosa, o esas cosas. ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Una manifestación de la historia maldita de Coyoacán? Lo único que sé es que es real. Y que sigue ahí, esperando en el silencio del turno de noche. Por eso estoy subiendo este video. No sé a quién más acudir. Necesito que se sepa. Por favor, suscríbanse. Voy a intentar investigar qué es lo que vive en esa tienda. Tal vez vuelva. Tal vez intente grabar otra vez. Necesito que sean testigos. Y por favor, compartan esto. Compártanlo para que otros sepan lo que de verdad pasa en el turno de noche. Para que sepan que a veces, el peligro no es la persona que entra por la puerta, sino lo que ya está adentro, esperando en la oscuridad. Tengan cuidado. Por favor, tengan mucho cuidado.